Me retiro del concepto de mundo. Así, con esa frase tan rotunda, arranca uno de los textos que tenemos hoy. Vaya. Y no es la declaración de un ermitaño ni nada de eso. Es la conclusión de alguien que sostiene una idea bastante radical. ¿Y cuál es? Pues que el caos aparente de nuestro mundo no es ningún accidente. Para nada. Es la aplicación fiel, casi de manual, de las ideas de un puñado de filósofos que elegimos como guías. O sea que el problema no es que no les hiciéramos caso. No. La tesis es justo la contraria. Estamos como estamos precisamente por habernoslos tomado demasiado en serio. Hoy vamos a rastrear un poco la sombra de Platón en Instagram, la lógica de Hegel en los totalitarismos y, bueno, hasta la receta de Schopenhauer en nuestra forma de evadirnos con Netflix. Exacto. Y lo más importante, creo, es que ese legado filosófico que hemos heredado nos ha llegado, por así decirlo, incompleto, mutilado. Mutilado. Sí. A lo largo de los siglos ha habido un proceso de selección muy deliberado. Unas voces se convirtieron en canon, en la verdad oficial. Y otras muchas, las que disentían, pues, se silenciaron o se perdieron. Entiendo. Nuestra misión en este análisis es entender cómo esa selección tan concreta de ideas ha dado forma a nuestra realidad y por qué, según estos textos, nos ha metido en una especie de callejón sin salida. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es potente. Empecemos por el principio, por la antigua Grecia, por Platón. El origen de todo, casi. Sí. En el colegio todos estudiamos su famosa teoría de las ideas, ¿no? La idea esta de que el mundo que tocamos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo ideal, perfecto, inmutable. Y esa idea, que parece tan abstracta, es la que los textos conectan directamente con nuestra era digital. La propuesta es que las redes sociales son, en esencia, un mundo de las ideas platónico. Espera. ¿Cómo justifican un salto de casi 2500 años? Quiero decir, Platón y un selfie. Suena a locura. Pues la conexión es la obsesión por el ideal. Piénsalo. Para Platón, lo real de verdad era esa idea perfecta, la esencia, y nuestro mundo, el tangible, era solo una copia de baja calidad. Ya. Ahora mira un feed de Instagram, que es sino un intento desesperado de construir una vida ideal perfectamente editada, filtrada, escenificada. Una vida que no tiene nada que ver con la realidad, que es caótica. Claro. Todos intentamos vivir en el mundo de las ideas de Platón, y la ansiedad que nos genera es la prueba de que, en el fondo, es un lugar inhabitable. La fama, por ejemplo. La fama. Es una idea platónica pura. Es abstracta, no la puedes tocar, pero tiene un poder real y a veces destructivo sobre nosotros. Vale. Entiendo la conexión con la imagen, con la fama. Pero los textos lo aplican también al dinero. Y eso me cuesta un poco más verlo. El dinero es muy real, ¿no? Claro, pero ¿piensan qué es el dinero hoy? Ya no es una moneda de oro en el bolsillo. No. En su mayor parte, es un número abstracto en una pantalla. Son criptomonedas, es deuda flotando en un sistema. Es una idea de valor en la que todos hemos acordado creer. Visto así. Y lo más platónico de todo es que perseguimos aumentar ese número como un fin en sí mismo, mucho más allá de lo que podríamos gastar. Se convierte en una puntuación, una medida de éxito que es pura abstracción. Vivimos en la caverna de Platón. Totalmente. Solo que ahora las sombras se proyectan en pantallas de alta definición. O sea, tenemos la meta, ese mundo ideal de Platón. Pero para construir la jaula, para hacerla funcional, hizo falta algo más. Y aquí es donde entra el otro gigante griego, Aristóteles. Exactamente. Si Platón nos dio el plano del ideal, Aristóteles nos dio las herramientas para construirlo. La lógica. ¿El método? El pensamiento sistemático, el método científico, la capacidad de clasificar y ordenar el mundo. Todo eso es un legado. Pero aquí está la clave que señalan las fuentes. La lógica es una herramienta moralmente neutra. Como un martillo. Justo, es un martillo. Y un martillo, como se suele decir, puede usarse para construir una casa o para aplastar un cráneo. La razón aristotélica ha sido la sirvienta perfecta que ha permitido hacer operativas casi todas las grandes ideologías que vinieron después. Sin importar su contenido moral. Sin importar su contenido moral.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y un poco oscura. La gran pregunta es, ¿por qué estas ideas y no otras? ¿Por qué Platón y Aristóteles se convirtieron en el sistema operativo de Occidente? Los textos usan un par de expresiones que son muy fuertes. Hablan de fundamentalismo ideológico y de amnesia filosófica. ¿Y qué quieren decir con eso? Se refieren a que lo que nos ha llegado no es el resultado de un debate abierto, sino de una victoria por KO, básicamente. El fundamentalismo ideológico es esa tendencia a coger una idea compleja y convertirla en un dogma, en una ley incuestionable. Y para que eso funcione, necesitas la amnesia. Necesitas la amnesia filosófica, que es el proceso de olvidar, borrar o marginar a todos los que lo cuestionaron en su momento. Dan ejemplos muy claros. Nos recuerdan que de los filósofos presocráticos, los que vinieron antes que Platón. Exacto. O que las escuelas que competían con Platón y Aristóteles, como los cínicos o los escépticos, fueron caricaturizadas y arrinconadas. Y luego, claro, llegó el gran filtro. ¿El cristianismo? El cristianismo, cuando se convirtió en la religión del imperio, hizo una depuración masiva. Se canonizó a los pensadores que se podían adaptar a su teología, como Platón, y se rescató a Aristóteles a través de figuras como Tomás de Aquino. Para integrar fe y razón. Eso es, pero todo lo que no encajaba en ese molde. O se quemó, o se dejó pudrir en el olvido. La consecuencia, según este análisis, es que hemos heredado un ecosistema intelectual muy frágil, casi un monocultivo. Totalmente. Y por eso es tan propenso al dogmatismo. Vivimos inmersos en las ideas de Platón o de Marx, pero sin el contrapeso de las críticas que sus propios contemporáneos les ofrecieron, porque esas voces fueron silenciadas. El patrón que se describe es el de una civilización que siempre ha preferido anular en vez de respetar, eliminar en vez de incluir. Por tanto, el problema no es que la filosofía moldee el mundo. El problema es que nuestro mundo está moldeado por un monólogo de unas pocas voces vencedoras. Y hemos olvidado que alguna vez existió un diálogo. Y esa idea de un sistema filosófico que se convierte en un motor imparable nos lleva de cabeza al siglo XIX, la gran fábrica de las ideologías del siglo XX. Los totalitarismos, claro. No surgieron de la nada. Sus cimientos son filosóficos y aquí el nombre clave es Hegel. Se menciona mucho su dialéctica, pero para que todos lo entendamos, ¿qué es exactamente? A ver, la forma más sencilla de verlo es como un motor de 3 tiempos que muere la historia. Primero tienes una idea, la tesis. Por ejemplo, una monarquía absoluta. Vale. Inevitablemente, esa tesis genera su opuesto, una fuerza contraria. La antítesis. Podría ser una revolución popular. ¿El choque? El choque brutal entre esas dos fuerzas. Y según Hegel, de ahí no sale vencedora una, sino que nace algo nuevo que contiene elementos de ambas, la síntesis. Por ejemplo, una república democrática. El concepto es brillante, pero muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque si crees que has descubierto el mecanismo secreto de la historia, la tentación de intentar forzar ese motor para llegar a tu síntesis final es enorme. ¿Y eso es lo que pasó? Exactamente. Karl Marx cogió la dialéctica de Hegel y la aplicó a la economía, a la lucha de clases. La burguesía era la tesis, el proletariado la antítesis. ¿Y la síntesis final era la sociedad comunista? La sociedad comunista sin clases. Su crítica al capitalismo no se quedó en los libros. Se convirtió en dogma y dio lugar a los regímenes soviético y chino. De hecho, uno de los puntos más impactantes de los textos es ese. ¿Cuál? Que China, el estado más poblado del mundo, funciona hoy bajo las reglas de una interpretación de una filosofía alemana del siglo XIX. Es una locura si lo piensas. Un momento, porque aquí me surge una objeción. ¿Culpar a Hegel o a Marx de los gulags no es una simplificación un poco bestia? Es como culpar al inventor del coche de los accidentes. Es una objeción fundamental, sí, y muy importante. Los textos no argumentan que Hegel fuera un nazi o Marx un estalinista, para nada. ¿Entonces? Lo que plantean es que sus sistemas de pensamiento, al ser tan totalizadores, al proponer un destino final para la historia, crearon una justificación intelectual perfecta. Una herramienta que luego otros pudieron secuestrar y llevar a su extremo más monstruoso. No son la causa directa, pero sí la herramienta. Exacto. La herramienta intelectual que lo hizo posible. Y ahí es donde aparece la otra derivación de Hegel, la que normalmente no se cuenta tanto. La derivación fascista. Figuras como Giovanni Gentile, el llamado filósofo de cabecera de Mussolini. Ajá. Tomaron la idea hegeliana de que el Estado es la encarnación máxima de la razón, la fusionaron con nacionalismo y crearon la doctrina del fascismo. Para ellos, el individuo no es nada fuera del Estado.
¿Y Hitler bebió de ahí? Hitler bebió de esas fuentes y las mezcló con una lectura, muy distorsionada de otros filósofos. La voluntad de poder de Nietzsche, el pesimismo de Schopenhauer sobre las masas, y con todo eso construyó la justificación intelectual del nazismo. O sea, que no fue un rechazo de la filosofía. Fue su aplicación política más literal y terrorífica. Y después de la catástrofe, ¿qué nos queda? ¿Cómo aterrizan estas ideas en nuestro día a día? Aquí es donde el análisis se centra en otro de esos pensadores alemanes, Arthur Schopenhauer. Sí, porque si Hegel y Marx intentaban explicar la historia, Schopenhauer intentó explicar el sufrimiento individual. Que es algo muy distinto. Para él, la vida era fundamentalmente dolor, un deseo ciego, insaciable, que nunca se satisface del todo. Y ante ese panorama, identificó dos posibles vías de escape, dos consuelos temporales. ¿Cuáles eran? Uno era la compasión, sobre todo hacia los animales. El otro, la contemplación del arte y la música, como una forma de suspender por un momento esa voluntad de desear, de sufrir. Y de nuevo, el paralelismo con nuestra cultura de masas. La imagen que describen es dolorosamente familiar. Llegar a casa por la noche, agotada, y tirarse en el sofá a consumir contenido en una pantalla. Netflix, TikTok, lo que sea. Exacto. Pero la clave es el propósito. No lo hacemos para buscar una catarsis, una obra que nos transforme. ¿No? Buscamos justo lo contrario, el adormecimiento, una anestesia momentánea, un flujo de imágenes para ahogar la angustia de fondo, un malestar que ya hemos asumido como inevitable. Esa descripción duele un poco por lo precisa que es. ¿Quién no ha hecho eso mismo anoche? Todos lo hemos hecho. Y es el consuelo fallido que predijo Schopenhauer, es usar el arte no para despertar, sino para anestesiar. E incluso el auge del animalismo contemporáneo. La sensibilidad hacia los animales. Sí, esa sensibilidad que a veces les otorga un estatus moral superior al de los humanos. Es un eco casi perfecto de su idea de la compasión como vía de escape al sinsentido del sufrimiento humano. Otra vez, una idea filosófica que ha permeado toda nuestra cultura, pero de forma aislada. Desconectada. Desconectada de otras visiones que podrían ofrecer un contrapeso. Vale, el diagnóstico es bastante demoledor. Hemos aplicado de forma dogmática un puñado de ideas filtradas que nos han conducido a totalitarismos y a un escapismo anestesiante. La pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Hay pensadores actuales que estén intentando romper este ciclo? Los textos analizan a dos, Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, y la verdad no son muy optimistas. Vale. El argumento es que, lejos de ofrecer una salida, a menudo repiten los mismos patrones con un envoltorio nuevo. Pensemos en Žižek. Vale. Es brillante, es provocador, pero su solución recurrente a los males del capitalismo es una especie de nuevo comunismo, cuando defiende, aunque sea de forma irónica, a figuras como Stalin o Lenin. Lo que está haciendo es encerrarse de nuevo en el mismo ciclo de la dialéctica hegeliana marxista. No expande el diálogo, lo reinicia en el mismo punto que ya nos llevó al desastre. Es como si la única alternativa a un dogma fuera el dogma contrario. Exactamente. Y con Byung-Chul Han, el filósofo del cansancio, pasa algo parecido pero en otra dirección. Ante el agotamiento del capitalismo, su propuesta es una vuelta a la espiritualidad, al misticismo, citando a figuras medievales cristianas. Y los textos lo califican de espiritualidad enajenada. Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que es una huida hacia adentro, una pasividad contemplativa que en el fondo recuerda mucho al platonismo, retirarse del mundo imperfecto, o al ascetismo medieval. Es una rendición. Es una forma de rendición, un desvío personal que no ofrece una solución política o social colectiva. Es, en definitiva, proponer un nuevo dogma para sustituir al dogma anterior. El patrón se repite. Entonces, después de todo este viaje, desde Platón hasta TikTok, la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? Bueno, la conclusión que se extrae es compleja, pero muy clara. El problema no son los filósofos. Platón, Hegel o Marx eran pensadores geniales. El problema es nuestra tendencia como sociedad al fanatismo. Y a la pereza intelectual. Hemos heredado un canon estrecho y mutilado. Y en lugar de usarlo como punto de partida para una conversación crítica, hemos convertido esas ideas en dogmas. Hemos actuado, como dice una de las fuentes, como marionetas de las ideas. O sea que la lección no es quemar los libros de filosofía. No.
No, todo lo contrario. La lección no es dejar de leer a Platón o a Marx. Es empezar a leerlos como sus críticos conscientes y responsables. Entendiendo el contexto. Entendiendo el contexto, las otras voces que fueron silenciadas. Se trata de buscar activamente esas alternativas perdidas y de entender que la filosofía no es un conjunto de respuestas cerradas. Es un diálogo plural, caótico y siempre inacabado. Se trata de recuperar esa conversación. De intentar recuperar esa conversación que durante siglos nos han intentado robar. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta para que se quede flotando. A ver, si el canon de pensadores que define nuestra realidad fue seleccionado por mecanismos de poder, ¿cuál podría ser la idea más peligrosa y quizá por eso mismo la más necesaria que fue deliberadamente eliminada de esa conversación y que necesitaríamos recuperar hoy para al menos empezar a imaginar un mundo diferente?